Ahí está, listo. Bueno, antes que nada, antes de empezar con el tema o de continuar con el tema que estamos viendo, que es el Evangelio de Lucas, el Evangelio según San Lucas, les quiero desear a todos un muy buen año, un año especialmente y desde el fondo de mi corazón con mucha paz, porque creo yo que lo necesitamos, paz en el corazón, paz en nuestras familias, paz en nuestras sociedades y ni hablar en el mundo, ¿no? Así que realmente que sea un año en donde la paz sea el denominador común que nos una, ¿no? Así que les deseo fuertemente esto para cada uno de ustedes y sus familias. Espero que hayan pasado un lindo tiempo de descanso y bueno, acá continuamos con el Evangelio según San Lucas. Yo les contaba hace unos minutos que hoy se nos están uniendo varios amigos nuevos que se están uniendo de distintos lugares, ya sea de Miami, de Chile, de Argentina. Había una señora que me escribió de Costa Rica, no sé si estará, que estaba deseosa de unirse también. Lo que les quería comentar, nosotros estamos ahora por el capítulo 6, viendo el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, entonces todos pensarán, uy, pero voy a entender algo, ¿cómo va a ser esto? Agarrar Lucas desde el capítulo 6, ¿cómo podemos estar uniéndonos al grupo? Bueno, están todas las reuniones de los miércoles subidas a YouTube, a el canal Descubriendo la Ternura de Dios. Ustedes ponen YouTube Descubriendo la Ternura de Dios y por supuesto que yo entré esta semana a raíz de que una persona me preguntó cuál de todos los que estaban allí ofrecidos era, y me di cuenta que hay un montón de otro material que no es mío, que no tiene nada que ver con nuestras clases. Erika, que es nuestro sol, nuestro angelito, siempre pone nuestras clases con una, como si fuera, ahí Erika está posteando acá en el mensaje, el site, el link, cómo entrar directamente. Entonces allí ustedes van a ver que suele haber una primera página que dice clase número 1, Evangelio según San Lucas, y pone alguna acotación de lo que vimos ese día. Entonces, los que tienen ganas pueden escucharlo, no es necesario que lo vean, lo pueden poner en audio únicamente, y ahí tienen todos los encuentros que tuvimos hasta el último, que fue en diciembre. Así que no se pierden nada, solo entrando allí pueden de alguna manera escuchar lo anterior, pero igual déjenme decirles que cada uno de los encuentros tiene como un tema que abordamos, desarrollamos y cerramos. Entonces, no es que si no estuvieron en los anteriores no van a entender nada hoy. Siempre se entiende, siempre abordamos el tema como una unidad, porque a lo mejor es un tema que a alguien le interesa escuchar, otros no, entonces tienen la posibilidad de poder hacerlo de esta forma. Así que bueno, como hacemos siempre, antes de empezar, vamos a ponernos en presencia del Señor, saludando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu en esta mañana para que podamos tener nuestro corazón y nuestro oído abierto a tu palabra y a tu persona. Te pedimos que nos permitas recibir y abrirnos a aquello que estamos necesitando en nuestra vida. Te pedimos hoy especialmente que vamos a ver el llamado, que realmente podamos reconocer nuestro propio llamado, tu voz que nos llama por nuestro nombre,
para tener una misión y para poder cumplirla. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos entonces a empezar o a continuar con el capítulo 6. ¿Qué pasa en el capítulo 6? Yo les he preparado, o mejor dicho, vamos a continuar viendo un PowerPoint que veníamos compartiendo con anterioridad y que todavía no lo envié, así que no se preocupen porque las que empiezan hoy van a recibir el PowerPoint junto con el resto del grupo. ¿Ustedes lo pueden ver bien? Sí. Perfecto. Sí, Patricia, lo podemos ver. Perfecto, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Fíjense simplemente a dónde estamos en esta parte del Evangelio. No nos olvidemos nunca que el Evangelio según San Lucas es el Evangelio de la ternura y de la misericordia de Dios. Lucas, como ningún otro evangelista, va a tratar siempre de poner al Señor en referencia a esto que les acabo de mencionar. Es el Dios del amor, es el Dios del perdón, es el Dios de la misericordia, el Dios de la amistad, el Dios cercano, el Dios que siempre va a ver lo bueno dentro de lo malo, que siempre va a tratar de ir a lo profundo del ser humano para no solo sanar, no solo poner de pie, no solo levantar de una fiebre o liberar de un espíritu inmundo, sino para restaurar integralmente al que tiene enfrente. Y eso es algo fabuloso, eso es algo que nos llena de esperanza, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos hacia el Evangelio, lo que nosotros encontramos en los Evangelios es la experiencia del Dios que toca, la experiencia del Dios que se acerca. ¿Para qué? Para que yo pueda experimentar lo mismo. Así como el paralítico fue puesto de pie cuando era llevado por 4 entre medio de la multitud, yo también soy puesta de pie. Cuando soy llevada o cuando voy por mi cuenta, pero soy puesta de pie de adentro hacia afuera. Soy puesta de pie porque me vuelve a restaurar en mí todo lo que perdí, todo lo que está roto, todo lo que está en tinieblas, todo lo que está agobiado, en cautiverio, apresado, muerto. Entonces, eso es lo que vemos. Y Lucas, muy especialmente, lo hace en el contexto de esta delicadeza, de esta ternura, de este Dios que es una caricia del alma, ¿no? Que obviamente lo encontramos también. Yo cada vez que veo un evangelista, ya me van a aprender a conocer. Las que no me conocen, digo, ay, este es mi evangelio preferido. Bueno, este es mi evangelio preferido ahora porque lo estoy compartiendo con ustedes. Pero en realidad todos nos llevan a lo mismo, a tener una experiencia de Cristo. Pero Lucas lo lleva desde este lugar, desde el lugar de descubrir en esa experiencia la verdadera, enorme y tremenda misericordia que está ahí esperándonos para que nosotros la vivamos y para que nosotros a su vez la ejerzamos con los demás. Entonces, ¿a dónde estábamos? Hasta este momento fuimos viendo todo lo que es la infancia del Señor. Hago un recap para ubicarnos, ¿no? Cuando el Señor comienza su vida pública, el bautismo, el desierto, las tentaciones, cuando sale del desierto y va al encuentro de los primeros discípulos, ese encuentro con los 4 primeros y la reacción de Pedro, cuando se descubre a sí mismo pecador, limitado, indigno, lo primero que le dice al Señor es aléjate, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Yo no soy digna.
andate lejos de mí porque yo no te merezco, ¿no? Yo no tengo nada que hacer, este es el club de los buenos. Pensarán algunos que están un poquito equivocados sin entender qué significa la comunidad de la iglesia, ¿no? Que somos los más enfermos, los más necesitados, los dolientes, ¿no? Esas ovejas constantemente perdidas y que están deseosas que el Señor las cargue en los hombros para traerla a su presencia. Entonces, un poco nos muestra eso, Lucas, cómo ya en la primera elección de los primeros discípulos ya vamos a tener la cabeza, aquel que va a ser la piedra angular, aquel que va a ser la piedra, mejor dicho, donde se va a cimentar la iglesia, diciendo, aléjate porque soy un pecador. Y el Señor que lo abraza como nunca, ¿no? Después de esa maravillosa pesca milagrosa. Entonces vimos cómo después de las primeras llamadas el Señor se dispone a mostrarse, ¿no? Como aquel que vino anunciando liberación, sanación, un año de gracia en esa sinagoga de Nazaret, comienza a actuar. Comienza a actuar con la palabra y comienza a actuar con la curación, con la sanación, con los hechos, con su presencia, con el contacto, tocando, buscando al que lo necesita. Y por eso que veíamos varias curaciones, ¿no? Varias después, el paralítico, el leproso. Fuimos viendo en el capítulo 5 distintos encuentros de sanación. Y en medio de esas sanaciones descubrimos al quinto de los apóstoles, que es Mateo, llamado Leví, que también en medio de las sanaciones, hablábamos un poquito los encuentros anteriores, en medio de las sanaciones lo llama. ¿Por qué? Porque nos hace entender el Señor que cuando el Señor nos mira, nos invita a que lo sigamos, ya en nosotros está produciendo una curación, una sanación. Ya nos estamos poniendo de pie, ya nos estamos levantando y empezando a andar con él de la zona donde estábamos metidos, de esta zona de confort o no, de esta zona donde nos sentíamos paralizados, donde nos sentíamos encerrados, donde estábamos de alguna manera, como decíamos recién, cautivos de algo que no nos permitía salir para ir al encuentro. Entonces, por eso vemos cómo, acá en el PowerPoint ustedes ven, después de la curación del paralítico, en medio de los milagros, llama a este Leví a que se atreva a seguirlo, a que se atreva a cambiar el rumbo de su vida de manera absoluta, ¿no? De la mesa del cobrador de impuestos, como decíamos en algún momento, a la mesa donde se dignó escribir la experiencia de Cristo, porque va a ser Leví uno de los evangelistas, ya que uno de los evangelios, según San Mateo, proviene de su experiencia. Entonces, terminando, que ahí habíamos quedado, comienza con una serie de puntos que son básicos en la fe judía y también lo van a hacer en la fe cristiana. El sábado y el ayuno. Para que ustedes se den una idea, en el judaísmo solo estaba, había una disposición, no era un mandamiento, ayunar solamente el día de Yom Kippur, que está en la Biblia, en el Levítico, capítulo 17, que es el día de la expiación o el día del perdón, y algún otro día del año en donde se conmemora una situación triste, dolorosa, y que se requiere un poco como de la experiencia también corporal, de acompañar ese dolor desde el cuerpo. Pero ¿qué pasaba en la época de Jesús? Los fariseos, que van a ser con quienes él tiene la mayor cantidad de controversias o discusiones, o con los que se va a enfrentar completamente, ¿por qué? Porque el fariseo quería seguir la ley by the book, como diríamos acá en Estados Unidos, ¿no? Según la regla, según la letra.
Y el Señor le enseña que las disposiciones están dadas para provocar algo en el hombre, ¿no? Para que tengan digamos, una consonancia con aquello que se está viviendo. Si hay que ayunar, es para acompañar un día de despojo, un día de vaciamiento, un día de mirarnos hacia adentro para descubrir qué es aquello de lo cual tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón y tengo que cambiar. No puedo tener el ayuno como estoy hablando de la época farisea, ¿no? Como una de las prácticas para que me vean, porque entonces eso es lo que pone de relieve el Evangelio. Ayunan para que los vean o ayunan y critican a quienes no ayunan, pero sin ningún crecimiento interior. El ayuno era algo más, era algo que había que hacer y punto. Vaciado de contenido, vaciado de el despojo que hoy vamos a ver en las bienaventuranzas de Lucas, este vaciamiento necesario para que Dios se apodere de todos los lugares que vamos quitando aquello que no nos hace bien, aquello que nos aleja, aquello que no provoca en nosotros absolutamente ningún espacio de encuentro con aquel que realmente da sentido a nuestra vida. Así que el Señor en el capítulo 5 va a hablar de eso y va a hablar del sábado, explicando que tanto el ayuno como el sábado fueron dados como espacios, uno material, como es el ayuno, y el otro temporal, como es un día, en donde realmente el hombre está llamado a verse, a mirarse no en un efecto de ombliguismo, de mirar el ombligo todo el día, narcisista, sino a contemplarse como Dios contempló la creación después de haberla concluido, como nos dice el Génesis, y valoró que era muy buena. Bueno, el hombre está llamado en ese día sábado a hacer una revisión para ver cómo está su vida en relación a aquello que Dios le ha propuesto como misión y como llamado, ¿no? Como vocación en su existencia. Así que lo va a desarrollar en controversia, para hacerlos pensar, para no dejarlos en el error. Cuando nosotros vemos que el Señor se pelea tanto con los fariseos, mejor dicho, no se pelea, los fariseos lo buscan un poco como para siempre ponerlo en falta. Mirá, tus discípulos no se lavaron las manos. Mirá, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan sí? ¿Y por qué sanaste en sábado? Tenías toda la semana para sanar y viniste a sanar en sábado. Ellos traen el problema y Jesús les invita a vivir la solución. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 6. Dos cosas centrales. Fíjense, va a empezar en el capítulo 6, del versículo 1 al 5, con el saciar el hambre. Y del versículo 6 al 11 del capítulo 6, sanar, poner de pie, hacer que un hombre pueda estirar su mano paralizada. Ya vamos a ver todo esto qué significa, ¿no? Pero lo importante es que también en nuestra vida lo recibamos como algo, como un proyecto de vida espiritual diferente, ¿no? Que las cosas que habitualmente realizamos porque nos dicen que tenemos que hacerlas, cobren un sentido nuevo. Y acá lo explica el Señor de una manera maravillosa. Perdónenme algo importante que no les dije. Si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, por favor me levanta la mano y se saca el micrófono y lo puede hacer, que yo inmediatamente les doy la palabra, ¿eh? Así que por favor, cualquier duda que tengan de algo que yo no sea demasiado clara en la explicación, prefiero que me interrumpan para que quede
en lo que es posible en mi persona lo más claro que se pueda. Bien, vayamos entonces al capítulo 6 para empezar juntos a leer esto. Un sábado, cuando atravesaba unos campos de trigo, sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban con las manos y comían el grano. Los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en sábado una cosa prohibida? Jesús entonces le contestó: ¿no han leído lo que hizo David con sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entró en la casa de Dios, tomó los panes consagrados que pueden comer solo los sacerdotes, comió y los compartió con sus compañeros. Entonces añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Vamos a ir hasta la primera parte. Fíjense, este relato, que ustedes pueden encontrarlo en el libro de Samuel, un poco distinto, by the way, el relato que narra Jesús con relación a David y a sus compañeros, efectivamente, él efectivamente entra, están muertos de hambre, es un día sábado, y el mismo sacerdote que los recibe se los da. Les ofrece ese pan para ayudarlos. David estaba huyendo de Saúl, David estaba tratando de ayudar a Israel para que vivieran en la unidad y pudieran de alguna manera vivir como lo que eran, ¿no? El pueblo elegido de Dios. Entonces vemos este gesto del sacerdote. ¿Qué es lo que significa? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Qué nos quiere que nosotros pensemos para llevarlo también a nuestra vida? ¿Qué dice el mandato del sábado? Cuando en los 10 mandamientos el Señor dice, celebrarán, ¿no? Observarán el día sagrado, ¿no? Tendrán el sábado como día sagrado. El sábado es el día sagrado por excelencia porque es el día que el Señor descansó después de la creación, según los primeros capítulos del libro del Génesis. Entonces, al descansar, es el día que contempla, y lo que les decía hace un instante, y ve que todo lo que había realizado era muy bueno, era bueno, y descansó, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué nos habla el sábado? El sábado nos habla de dos cosas esenciales. Número uno, es un día esencialmente contemplativo. Debe ser un día contemplativo. Debe ser un día distinto. Yo les quiero contar algo, y las que me conocen hace años me habrán escuchado que lo dije varias veces. Esto fue una revolución social. Además, en los tiempos en que se dijo, miles de años antes de Cristo, por lo menos 10 siglos antes de Cristo. Fue una revolución social. ¿Por qué? Porque el hombre no descansaba nunca. El esclavo no descansaba nunca. Las bestias del campo no descansaban nunca. Y viene este Dios que crea y cría, como diría Teresa de Ávila, que amándonos con locura como nos ama, dice, así no. Hay un día que deben descansar. Y fue realmente un cambio notorio en la sociedad mediterránea de esos siglos, en ese pequeño espacio que formó la tierra elegida por Dios y el pueblo elegido por Dios. Descansaron los que nunca habían descansado. Entonces, miremoslo siempre las cosas en contexto, porque en el contexto tienen mayor relevancia. Claro, como todos nosotros venimos acostumbrados del sábado y el domingo, algunos trabajan el sábado, pero por lo menos tienen el domingo, o si trabajan el domingo, tienen el sábado,
o algún día de descanso en la semana, venimos con esa estructura mental de tantos años, en ese momento no. Entonces, que un Dios invite al descanso, ya habla de la grandeza de este Dios y de la dignidad del ser humano. Número 1, descansen. Es un mandato de Dios descansar, parar. No podemos todo el tiempo estar dándole y dándole a esta máquina que es el cuerpo, la cabeza. Necesitamos descansar. Y descansamos contemplando, descansamos disfrutando. ¿Qué significa esta palabra tan hermosa? Disfrutar, sacarle fruto a todo lo que le venimos haciendo durante la semana, saborear ese fruto que nos da la tarea cotidiana. Y en la contemplación nos damos cuenta también que es un día en que estamos llamados de una manera especial a encontrarnos con el Señor, con el Creador, a darle este espacio zonal, comunitario, familiar, en donde nos disponemos todos a celebrarlo, nos disponemos todos a darle gracias, ¿no? A pedirle juntos que vuelva a poner su mano en la creación que a partir del día siguiente volvemos a tener en nuestra vida cotidiana. Entonces, fíjense qué belleza. No es un mandato tonto. No se muevan, no caminen, no hagan, no toquen. A eso es a lo que los lleva Jesús. ¿Acaso en sábado no alimentó David, el rey David, que es la expresión máxima de lo que es la ley judía y la experiencia de un líder judío que respetaba a Dios por sobre todas las cosas, aún con sus limitaciones? ¿Acaso él no les dio de comer porque se morían de hambre? Como queriendo decir, ¿se dan cuenta que el sábado fue hecho para ustedes? No ustedes para el sábado. Dios todo lo que hace, las disposiciones que desde el judaísmo y luego pasaron al cristianismo se nos dan para que las vivamos, las celebremos y las incorporemos a nuestra vida, no son para Dios, son para nosotros. Son para que nosotros nos beneficiemos de ellas y de esa manera nos sintamos profundamente unidas a Dios. Fíjense, la cosa no es al revés. Yo no voy a misa porque es obligación. Yo voy a misa porque tengo un profundo anhelo, un profundo deseo de encontrarme con el Señor y con mis hermanos. No voy porque está escrito que hay que ir, porque en realidad, si no voy, a Dios no le pasa nada, chicos, perdón, la costumbre, sino que me pasa a mí, me la pierdo yo, me lo pierdo yo. Yo me quedo afuera del banquete, mirándolo por la ventana. Entonces, fíjense qué manera diferente de vivir aquello que es un mandato, que es, por supuesto, llamémosle un precepto, pero es un precepto dado por el amor de alguien que quiere que yo esté bien, que yo esté plena, que yo sea feliz. ¿No? Entonces, ahí es como aborda el tema del sábado. Y lo primero que hace es hablar de alimento, por lo que les decía, ¿no? Fíjense que el sábado tiene una dimensión material y una dimensión temporal. Es el tiempo sagrado que hace que ese día sea diferente. Y cuando uno lee
distintos autores a lo largo de la historia de esta humanidad, ¿no? Y uno se encuentra con algunos que han atravesado el dolor de la Segunda Guerra Mundial, contaban que el sábado trataban de no perdérselo nunca, porque interiormente lo vivían como algo especial, y hacía que ese día se olvidaran del dolor que estaban padeciendo, porque se metían con el corazón dentro de un tiempo sagrado, y lo celebraban desde ese lugar, con ese dolor, desde esa angustia, pero era un tiempo sagrado que hacía que ese día fuera distinto al lunes, martes, miércoles, jueves, y le daba sentido al resto de la semana, porque ese día se vivía de una manera tan especial que hacía que el lunes comenzara el deseo de esperarlo con todo el ansia a vida y por haber. Fíjense qué bonito. Es un tiempo. Y materialmente, en este caso, el Señor lo pone, es el momento donde nuestro cuerpo, además de nuestra alma, se sacia por lo que recibimos. Se sacia porque vamos al encuentro de Dios que nos alimenta. ¿Cómo nos alimenta el Señor un día, el día de el día sagrado por excelencia, que para nosotros no es el sábado, sino que es el domingo, porque es el día de la resurrección? Nos alimenta con su cuerpo, con su palabra, con su presencia, ¿no? Nos sacia el hambre material y el hambre espiritual. Y luego, a partir del versículo 6, nos dice lo siguiente: otro sábado, no el mismo, entró a la sinagoga a enseñar, ¿no? Lo que decíamos recién, nos sacia con el hambre, nos sacia con el pan y ahora con la palabra. Había un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los letrados y los fariseos lo espiaban para ver si sanaba en sábado, para tener algo de qué acusarle. Él, leyendo sus pensamientos, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte de pie aquí en el medio. Él se puso en pie, después se dirigió a ellos. Yo les pregunto qué está permitido en sábado: ¿hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después, dirigiendo una mirada a todos, le dijo a este hombre: extiende la mano. Lo hizo y la mano quedó sana. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué hacer con Jesús. Fíjense, qué belleza, qué belleza. Cómo de nuevo vuelve a que nosotros pensemos lo que es este tiempo sagrado en nuestra vida. Que si el tiempo sagrado nos paraliza, no es tiempo sagrado. Nosotros, me acuerdo yo en un curso que hice hace unos años, hablaban de una espiritualidad enferma, ¿no? De una espiritualidad que más que poner de pie, que más que sanar, más que invitarnos a una restauración, produce todo lo contrario, ¿no? Paraliza, estatiza, aquieta, asusta, intimida, ¿no? Bueno, acá el Señor viene a ponerle luz a esto que estamos diciendo. Y justamente es el día en donde nos alimenta con su palabra, con su cuerpo, en este caso a nosotros, con su pan, con este pan que se hace alimento absoluto de nuestra vida espiritual, y también nos sana, nos pone de pie en medio. En medio, ¿qué significa? Que el Señor lo llama a este hombre y lo pone en el medio. Los defectuosos, en la época de Cristo,
de alguna dolencia física visible, rengos, ciegos, leprosos, como veíamos con anterioridad, eran considerados pecadores, impuros, algo habían hecho. Algunos ni siquiera tenían acceso a poder participar de los actos sagrados. Fuera, usted lejos, en la periferia. Algunos sí podían estar dentro de la congregación, pero eran ubicados como en los rinconcitos, ¿no? Que no se vea. Ya sea que se ubicaran allí porque alguien se los pidiera, o ya sea que se ubicaban allí por sí mismos, porque no se consideraban dignos, y ya se colocaban en el rincón, ¿no? Como cuando nosotros mandamos al rincón a los niños, vaya al rincón a pensar un rato, ¿no? Bueno, ahí se ponían ahí porque algo habrían hecho que estaban padeciendo tal dolor, tal situación. ¿Qué hace el Señor? Los saca del rincón, amigos. Nos saca del rincón en que nos ponemos, nosotros o los otros. Y nos llama a que primero nos pongamos de pie. Ya saben ustedes lo que significa ponerse de pie en el Evangelio, que es un sinónimo a resucitar. Esto de que se levantó, resucitó. Es como una manera de decir, comienza una vida nueva en este Señor. ¿Y qué vida nueva va a tener este hombre? Vaya usted a saber qué es lo que quiso expresar el Señor con esto de la mano paralizada. Una vez leí algo tan bonito, ahora no me acuerdo quién era el autor, que decía, me habla de una mano que no obra, de una mano que no va en búsqueda del otro, de una mano que está siempre pegada a sí misma, al mismo cuerpo, que no tiene esta intencionalidad de extenderse. Una mano extendida, ¿vieron? Cuando dice, bueno, yo te extiendo una mano, me extendió una mano, ¿no? Uno ve que es como para ayudar a otros, para levantar, para entregarle aquello que otros necesitan. Vaya ustedes a saber qué significaba esta mano paralizada y puesta pegada en el cuerpo, porque es la sensación que nos da. El Señor lo llama. El Señor nos llama cuando sabe que no podemos extender nuestras manos hacia los demás. Al centro, vení, te quiero conmigo. Y llamándolo al centro, le pidió, extiende tu mano. Como diría San Pedro, como diría Simón Pedro en este mismo Evangelio, en el capítulo 5, si tú me lo pides, Señor, yo lo hago. ¿No? Si tú me pides, echaré las redes, ¿se acuerdan? Bueno. Y extendió la mano y quedó sano. ¿Cuándo? El día sagrado. Porque en el día en donde Dios es el centro de nuestra existencia, muy probablemente es donde mayor experiencia de sanación podamos experimentar en nuestra vida. Imagínense, eso es a lo que tiende cuando nos explica de qué se trata el tiempo sagrado, el lugar sagrado, porque está hablando también de un espacio sagrado que era la sinagoga, en los dos casos, un sábado y otro, y en ese espacio sagrado y en ese tiempo sagrado, alimentó, enseñó y sanó, y liberó, y curó, y puso de pie. ¿Alguna preguntita? ¿Vamos bien hasta ahora? Bárbaro, Pato. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, entonces seguimos un poquito más, que tenemos un ratito todavía. Ahora va a cambiar Lucas, va a cambiar un poco la temática. Lo que prosigue en el capítulo 6, que lo podríamos tener incluso como
como un tema completamente distinto, es lo que viene ahora, la elección de los 12. Y Lucas va a contar la elección de los 12 de una manera completamente distinta a como lo hacen los demás evangelistas. Y vale la pena que lo leamos porque es una pieza preciosa. Vayan entonces al versículo 12 del capítulo 6, que dice lo siguiente. Fíjense cómo habla, cómo nos explica que empieza un tema distinto, ¿no? En la forma que inicia el relato en el versículo 12. Por aquel tiempo, ¿no? Subió a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón el rebelde, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote, el traidor. Fíjense qué cosa más hermosa. Yo sola hoy, ayer cuando estaba preparando la clase de hoy, decía, bueno, sin querer le estamos rindiendo homenaje a nuestro querido Papa emérito fallecido hace un poquito más de una semana, ¿no? El Papa Benedicto habló muchísimo en su libro de los apóstoles sobre este punto, sobre el punto de cómo Lucas aborda el tema de la elección de los 12. Número 1, Lucas solamente menciona esta oración del Señor antes de llamarlos. Vieron que en Lucas se produce muchas veces el encuentro del Señor con su Padre en la oración. Es el que más menciona la oración de Cristo ante decisiones importantes de su vida. Siempre lo vamos a ver como apartado, solo, en silencio y orando al Padre cada vez que tiene que enfrentar un momento determinado y decisivo en la vida, en su vida con los apóstoles o en su vida aquí en la tierra, ¿no? En la misma actitud lo vamos a encontrar en Getsemaní, ¿no? Que todos recordamos, lo encontramos antes en el desierto, cuando vence las tentaciones antes de empezar la vida pública, y en varias otras oportunidades después de la sanación, vamos a ver que Lucas dice, y se retiró a orar en silencio con su Padre, ¿no? Así que acá tenemos una de ellas, en donde es el único, miren qué bonito lo que nos dice el Papa Benedicto, la elección de los discípulos es un acontecimiento de oración. Ellos son engendrados en la oración. ¡Qué lindo! Es como que fueron engendrados y paridos en esa oración de toda la noche con su Padre, ¿no? Y que nos llama a pensar en que cada una de nuestras elecciones, porque a ver, siempre tendemos a pensar que los llamados son únicamente los sacerdotes, los religiosos, pónganle las religiosas, los obispos, ¿no? Pero que nosotros no, a nosotros no nos... No. A cada uno nos llama de la misma manera. Cada uno de nosotros fuimos engendrados en la oración del Señor, con el Padre. A cada uno de nosotros se nos llama para, y se nos da una tarea que desarrollar y que llevar adelante a lo largo de nuestra vida.
Entonces miren qué bonito, el monte en donde Lucas siempre lo va a poner al Señor en el lugar predilecto de encuentro, porque es un lugar alto, ¿no? Los lugares altos siempre en todas las religiones fueron un espacio en donde el hombre se siente más cerca de Dios. Bueno, sube al monte para orar y para estar con su Padre, y cuando desciende de esta montaña, ya desciende con sus apóstoles, desciende con sus elegidos. ¿Y de dónde sacó a los apóstoles? Desde los discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Todos aquellos que se acercaban a escucharlo. Son aquellos que se acercaban a aprender de él, a realmente experimentar la totalidad de su persona en su vida, ¿no? El verdadero hombre, e ir descubriendo al verdadero Dios que tenía este verdadero hombre en su presencia, ¿no? Sí, Cris, sí, Cristina, te Pati, escuchamos. pero él a veces, él también llamó a algunos apóstoles que no eran sus discípulos, ¿verdad? Al principio, los apóstoles que llamó al principio fue en las orillas del mar de Galilea a estos pescadores que fueron los primeros capítulos en donde vemos que convoca a un Simón que estaba pescando. ¿Se acuerdan que cuando vimos ese punto, cuando estuvimos profundizando en ese capítulo, veíamos cómo esta característica que el Señor llama a sus primeros apóstoles en el lugar de lo cotidiano, en la rutina, no los está llamando en la sinagoga, ni los está llamando en el templo de Jerusalén, los está llamando mientras están pescando, mientras el otro está cobrando impuestos. O sea, veíamos cómo los 5 primeros apóstoles fueron llamados desde el lugar ¿cómo se llama? Desde el lugar de su tarea habitual. Pero fíjate que ahí no los llama apóstoles, por eso presten atención lo que nos dice Lucas. Subió a una montaña a orar y se pasó la noche orando. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, que eran estos, los primeros que había llamado: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo o Leví, es el mismo, ¿no? Eligió y otros grupos más de gente que no sabemos cómo se llaman, NN, pero eligió entre todos aquellos que lo seguían, lo escuchaban para aprender, para saber de él y para recibir de él todo aquello que se daba, ¿no? La sanación, la liberación, etcétera, etcétera. Eligió de todos ellos a 12 y los llamó él mismo apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Recuerden eso, ¿no? Que los apóstoles no son gente autorreferencial, como nos diría el Papa Francisco. El apóstol es un enviado, y el nombre lo indica muy claramente. Si es enviado, vienen de parte de alguien, no vienen por sí mismos. Por eso todos nosotros tenemos, como bautizados, una tarea apostólica que llevar a cabo. ¿Y cuál es la tarea apostólica? Esta tarea del envío que el Señor nos hace para que cada uno cumpla una misión específica que a cada uno se la da a conocer a lo largo de su vida. Por eso digo, todos, no solamente algunos. Y déjenme decirles que a todos nos llama y todos tenemos una misma dignidad en ese llamado. No porque alguno llame a ocupar una determinada función, está por encima en dignidad que otros. No. Nosotros a veces confundimos la jerarquía con la dignidad. La dignidad es la misma, las funciones son las distintas. Lo que varía es la función
que le encarga a cada uno. Pero no hay diferencia alguna en dignidad. ¿Eso es claro? Porque a veces Sí, nos cuesta entender. Todos tenemos la misma dignidad y encima y además, a los que más se les da, más se les pedirá, porque es a los que se les llama a ser los últimos para ser los primeros, a poner el servicio como cartel indicador de que tengo un liderazgo, no a que me sirvan. Entonces, son esas cosas que viene bien recordar el Evangelio a todos, desde el Santo Padre al último de los bautizados, para que no nos confundamos nunca a qué fuimos llamados, ¿no? Nos llamó apóstoles, los llamó enviados. O sea, de todos separa a 12, porque a estos 12 no es que los separa para que estén por encima de los demás, no, los separa para que estén al servicio de los demás, que son cosas distintas. Los separa para que sirvan, y es lo que les va a ir enseñando a lo largo del camino hacia Jerusalén. El que quiera ser el primero, que se haga el último, y el servidor de todos, ¿no? Constantemente va a estar trabajándoles a lo largo de todo el camino sobre este aspecto, porque los elegí no para que digan, jaja, mira qué bueno, yo soy el mejorcito, yo estoy por encima. No, te elegí para que sirvas. Si yo te di un don, es para que lo pongas al servicio y no importa el lugar que ocupes. Ponelo al servicio, que cuando estés desarrollando tu don y lo estés dando a plenitud, tu vida va a ser realmente un signo de plenitud en medio del mundo en que estés viviendo. De alegría, de entrega, de servicio. Va a ser un signo distintivo. Eso significa ser cristiano. Eso significa. Yo voy a elegir un ejemplo que todos conocemos muy bien, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién puede decir que esa mujer no es grande? ¿Quién puede decir que no es inmensa ante los ojos de Dios? Pero ¿qué hizo esa señora cuando descubrió su vocación, cuando descubrió su misión, cuando descubrió y recibió el llamado? Se puso a servir. No dejó que la sirvieran. Se puso a servir. Les doy este ejemplo porque es tan conocido, ¿no? Bueno, de esto nos está hablando. Y qué belleza, porque cuando nos pide que nos hagamos servidores enviados de Él, nos llama por nuestro nombre. Lo llamó por nuestro nombre, por el nombre propio. Lo llamó por su nombre propio. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón el rebelde, y los 2 Judas. Lo llamó por su nombre, porque no es que está llamando al tuntún, no, te llama a ti, me llama a mí, Patricia. Si yo te di un don, es para que lo pongas al servicio. Si yo te llamé para, hazlo. No tengas miedo, porque muchas veces podemos pensar, ¿y lo haré bien? ¿Ah? Que si me llama para, me está dando lo que necesito para llevarlo a la práctica. No me está dejando solita, arreglátelas como puedas. No, 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 está viniendo conmigo para que yo pueda cumplimentar el don, la tarea, la misión a la cual fui llamada y la cual me encomendó. Así que a todos estamos viendo lo que hizo con los 12, este grupo tan especial con el que empezó esta
propagación, este trabajo, este dar a conocer de qué se trata el reino de los cielos, la iglesia, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Seguimos unos minutitos. Ah, perdón, que saqué la pantalla y quería... Entonces, lo llamó, ¿y lo llamó para qué? Para que enseñen y curen, como él, para que se pongan al servicio. Entonces aquí comienza lo que se denomina en Lucas el sermón del llano, que es exactamente un paralelo a lo que conocemos como el sermón de la montaña en el Evangelio según San Mateo. Fíjense que es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver cómo comienza, ¿no? Bajó con ellos y se detuvo en un llano, lo dice con claridad. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda Judea, Jerusalén, la costa de Tiro y Sidón, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos, y toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Fíjense cómo es la introducción. A mí siempre me llamó la atención, tanto en Mateo como en Lucas, ¿no? Bajó con ellos, se detuvo en un llano, había un gran número de discípulos, o sea que había muchos discípulos, pero también habla de un gran gentío. No porque seamos gentío, pasamos a ser discípulos. En Mateo hace lo mismo. Había una multitud en la montaña, pero se acercaron los discípulos. Como que quiere, de alguna manera, empezar a diferenciar las distintas maneras que tenemos de estar junto al Señor. Yo puedo acercarme al Señor como discípula, puedo acercarme al Señor como gentío, puedo acercarme al Señor con el afán de tocarlo para que solucione algún problema, porque siento que Él, simplemente Él, es aquel que vino para eso, ¿no? Para liberarme, para cambiar, pero solamente circunscripto en el problema, ¿no? Como el solucionador, digámosle, acabo de inventar un concepto, ¿no? Aquel que va, bueno, listo, a terminar con esto que me aqueja. Entonces ya en el sermón, los dos evangelistas me ponen como un abanico de dónde estás vos ubicada. Vos serás el discípulo, vos serás el gentío, vos serás toda la gente que intenta tocarlo. ¿Dónde estamos ubicados cada uno de nosotros? Eso es una buena pregunta porque nos ayuda a nuestra vida espiritual. Cuando yo voy al encuentro de Cristo, ¿desde dónde me quiero relacionar con Él? ¿O dónde me ubico en este cuadro, ¿no? Porque es realmente como un cuadro pintado. Fíjense que es el llano. ¿Por qué el llano? Porque el llano nos habla de universalidad. Acuérdense que Lucas es griego. Lucas viene de una mentalidad completamente diferente a la mentalidad de Mateo, que es judío y que trata de ver a Jesús como el nuevo Moisés, por eso lo pone en la montaña. Acá es como, el llano es como un signo de universalidad. Todos están llamados a escuchar, todos están llamados a venir, no importa que sea judío, pagano, de donde vengas, del color que tengas. Todos estamos llamados a estar allí presentes, ¿no? Eso, número uno. Y fíjense que habla también al bajar,
con los discípulos, con los apóstoles, y permanecer de pie en el llano para el pueblo que lo estaba escuchando y recibiendo, era un símbolo de majestuosidad, ¿no? Un símbolo de autoridad. Se quedaba de pie, por ejemplo, los filósofos en Grecia enseñaban de pie, enseñaban caminando, para atraer la atención de todos aquellos que estaban mirando, escuchando o se acercaban por curiosidad. En cambio, en el mundo judío, ¿se acuerdan que el Señor cuando se sienta es cuando empieza a enseñar? Van a ver que en la sinagoga por lo general siempre va a decir, bueno, se sentó y comenzó a enseñarles, como es el capítulo 4 de este mismo Evangelio de Lucas, ¿no? Para diferenciar el tipo de audiencia, para decirnos en el Evangelio de Lucas que todos, judíos y paganos, estamos llamados a vivir estas bienaventuranzas, estas palabras de amor, de alivio y de consuelo que salen de la boca de Dios. Entonces, claro, son mucho más breves y están íntimamente relacionadas con el mensaje que dio en el capítulo 4 en la sinagoga de Nazaret. ¿Se acuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí, capítulo 4, versículo 18. Él me ha ungido, ¿para qué? Para que dé la buena noticia a los pobres, ¿no? Ahora vamos a entender cómo desarrolla. Simplemente me voy para aquí para que tenga total, como para que ustedes puedan ver un cuadro completo, cómo el Evangelio es una cosa encadenada a la otra, es como que se va abriendo y va tomando consistencia y sentido cada palabra que se va mencionando, ¿no? Entonces decía en el versículo 18, está sobre mí porque Él me ha ungido para que le dé la buena noticia a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Esos son los puntos que manifiesta en el capítulo 4 como digamos, el business plan, ¿no? El plan que viene a cumplimentar por parte de su Padre. Y fíjense ahora lo que nos van a decir las bienaventuranzas en el Evangelio que estamos leyendo. Dirigiendo la mirada a los discípulos les decía, felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque se reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y regocíjense, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los profetas. Fíjense qué belleza, cómo habla de 4 puntos, como les decía recién, que hacen mención al programa de Nazaret. ¿Por qué? Porque primero menciona, si el Señor me ungió para que yo les lleve la buena noticia a los pobres, felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y de qué pobres está hablando? Está hablando del que se vacía por completo. Ah, ¿cómo es eso? Claro, porque es re difícil vaciarse. Es re difícil no estar apegado y siempre entendemos que únicamente habla desde el plano de lo material. Lo material es una consecuencia de lo espiritual y lo interior. El vaciado, ¿no? El que se logra realmente ahuecar en su corazón para que Dios pueda entrar en él, es aquel que no está apegado a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. A nada que lo pueda condicionar. A nadie que le pueda, de alguna manera, quitar una experiencia de libertad interior.
interior. Es algo tremendamente sano. Esta pobreza que indica Lucas es la pobreza del que se siente realmente carente de cosas, de cosas que le dan seguridad. Y te puede dar seguridad la sabiduría, te puede dar seguridad el estar cumpliendo de una determinada manera tu vida espiritual, te puede dar seguridad tu marido, tu esposa, tus hijos, tu amigo, el grupo al que perteneces. Y claro, ¿qué pasa cuando te quedas sin ello? Bueno, el Señor nos invita a vaciarnos, a que la seguridad solo la vivamos desde Él. Y ahí vamos a encontrar la plena felicidad, porque todo lo demás nos va a dar angustia. Porque ¿qué pasa cuando se nos va alguien, o perdemos algo, o ya no tenemos la capacidad de desaparecemos? Fíjense qué belleza, nos dice, serán felices porque son pobres, porque son absolutamente carentes y menesterosos, y me necesitan siempre a mí. El pobre que, como yo siempre les digo, el anahuín, ¿no? El que tiene las manos extendidas hacia arriba diciéndole, por favor, Señor, dámelo todo, porque lo necesito todo, pero el todo sos vos, porque yo tengo nada. Nada, solo vos, como diría Teresa, solo tú realmente me haces falta, ¿no? Solo Dios basta. Es realmente la frase que cobra un sentido absoluto y rotundo en esta primera bienaventuranza de Lucas. Felices los que ahora pasan hambre, perdón, sí, bien digo, porque serán saciados, ¿no? Hambre de justicia, hambre de ser mirados, hambre de ser reconocidos, hambre de amor, hambre de perdón, hambre de tantas cosas, ¿no? Solo el Señor nos sacia, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? Que Él nos mira, Él nos abraza, Él nos ama como somos, nos sacia con lo que necesitamos. Felices los que lloran porque reirán. Esto que como algunos de ustedes me han escuchado en otra oportunidad, el Señor está habilitando que nuestro cuerpo pueda realmente expresar lo que nuestro corazón grita de dolor. Felices los que pueden expresar un dolor. Felices los que pueden expresar una congoja, una situación de dolor provocada por múltiples situaciones, por infinidad de situaciones, pero que se permite realmente exteriorizar en lágrimas, incluso hasta de sus propias incapacidades, de la incapacidad de perdonar, de esto que me doy cuenta que he hecho daño. Qué maravilla poder llorar, poder ponerle el cuerpo a algo que nos está matando por dentro, ¿no? Qué manera hermosa de poder estar habilitados por el mismísimo Dios a un desahogo absoluto y total. Porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los desprecien a causa del Hijo del Hombre, ¿no? No puede haber una bienaventuranza tan profética, donde tantos mártires, tantos cristianos, tantos santos, tantos hombres hoy día son maltratados o desconsiderados o dejados de lado o anulados o cancelados, por usar una palabra de moda, por realmente atreverse a vivir un cristianismo real y verdadero. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo trataron a los profetas. Del mismo modo fueron tratados los profetas en Israel. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá para que cada una de estas cosas que estuvimos viendo, especialmente las bienaventuranzas, puedan ir cobrando un lugar en nuestra vida. Quedémonos pensando, usemos
nuestro cuerpo también, ¿no? A través a lo mejor un papel, un lápiz, y poder expresar estas 4 bienaventuranzas, cómo las identifico en mi vida, realmente cuándo o cómo o qué me impide a mí vivir este vaciamiento que Dios me pide, ¿no? Este deshacerme, desasirme, ¿no? Incluso leía el otro día un librito de Pablo de Ors, tan lindo, la biografía de la luz, que decía esto de hasta desaprender, ¿no? Ahí está el punto de desaprender lo aprendido para poder quedar siempre vacío y con hambre de que el Señor vuelva a sorprenderme con algo nuevo, ¿no? Con esta nueva palabra, con esta nueva enseñanza que hoy recibo de una manera distinta. Uy, pero si desde el catecismo estoy escuchando esto, pero resulta que hoy la recibí de una manera diferente y le dio sentido a toda mi vida espiritual, ¿no? ¿Cómo esta necesidad de desaprender? Porque déjenme decirles, es una de las más difíciles. Ay, pero si yo esto lo sé, ¿para qué voy a hacer este curso? Si yo esto ya lo escuché, ¿para qué voy a escuchar? No, estoy ya, nada, no tengo nada nuevo que incorporar. Es lo más difícil y nos hace incapacitados para vivir esta felicidad de la que habla esta bienaventuranza de Lucas. Nos incapacita para ser realmente felices ante esta buena noticia, ¿no? Que puede cambiar nuestra vida. Fijémonos qué hambre tengo y con qué la sacio. ¿Cuál es el hambre realmente que surge en mi corazón constantemente? Escribámoslo, hagamos una listita, pensemos, porque acuérdense que de lo que se trata esta palabra es que a medida que Él se va revelando, nos va revelando a nosotros, nos ayuda a que nosotros también salgamos para afuera, nos veamos, y de esa manera podamos realmente vivir una restauración plena y verdadera en nuestra vida, ¿no? ¿Me atrevo a llorar? ¿O soy de las que dice yo no tengo ningún derecho a expresar esta tristeza con todo? No puedo, no, ¿cómo voy a expresar? Dios mío, ¿me atrevo a llorar? ¿Me animo a usar mi cuerpo como instrumento a un corazón herido? Me animo a decirle a mi cuerpo, sí, expresá lo que mi corazón hace rato necesita expresar y no se atreve, ¿no? Y en dónde me siento de alguna manera o me sentí en alguna manera excluida, insultada, despreciada, porque trato de vivir con coherencia lo que creo. Es bueno que nos lo preguntemos, es bueno que nos cuestionemos a la luz de la fe esta palabra que el Señor nos regala para que no caiga en algo que sepamos más, sino que caiga en algo que nos hace ser más discípulos, ser más apóstoles, ser más sus seguidores, ser más aquellos que como niños lo miran con asombro todos los días y esperan esta novedad que trae para esta jornada que acaba de iniciar. ¿Amén? Amén. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No estoy de acuerdo? Sí, Erika, adelante. Yo Padre, mientras me tomo un mate. yo siempre empiezo diciendo, Erika, hoy tú no vas a decir nada, pero en verdad que me emociona tanto que necesito compartir. Por la Adelante. primera vez yo veo de la parte material esas bienaventuranzas. Y porque mientras hablaba, o sea, me vino, ¿por qué no hablar de lo material? O sea, y entonces pensé, no sé si estoy equivocada, pero es como una promesa, todo eso que miramos cuando vivimos en comunidad, que sí, si tú eres pobre aquí en una comunidad, vamos a compartir. O sea, alguien te va a ayudar. Si está llorando hoy aquí,
encontrarás consuelo. Porque después Jesús viene diciendo todos los como mandatos. Hay que tratar al otro como a sí mismo. Entonces, por la primera vez yo miré y pensé, ¿y por qué no hablar de lo material? O sea, es lo que vivimos en comunidad. Es como si él ahí, y ahí hago el link con Moisés, o sea, ahí él hace como una resolución social. O sea, mi pueblo, mis discípulos que caminan juntos van a consolar uno al otro, ¿verdad? ¿O no? Sí, además, simplemente es tan así que nos habilita a que sanamente encarnemos algo en nuestra vida que nos ayuda hoy, porque acuérdense que si algo tiene el Evangelio de Lucas es que hoy es la salvación, hoy entrará la salvación a esta casa, hoy se produce la diferencia. Entonces lo que vos decís, Erika, es vivir el hoy, es darme el permiso para tocar mi dolencia, mi pobreza, mi nada, mi dolor, ¿no? Mi hambre, esto que me agobia, pedir ayuda, número uno, o sea, me hace más humana, me humaniza, me encarna y me ayuda a que vivamos de una manera más humana esta vida que a veces por vivirla tan espiritualmente alejada de nuestra humanidad, nos vamos, ¿no? Es una cosa que sí es genial, qué bonito, qué lindo, pero que no tiene una respuesta concreta y decisiva en lo que es el día a día. Y es exactamente, la comunidad consuela, la comunidad alimenta, la comunidad sacia, la comunidad acompaña, la comunidad recibe al excluido, recibe al despojado, recibe a aquel insultado y malherido, ¿no? A causa del Hijo del Hombre. Así que sí, es justamente una manera material, como decís vos, yo la llamo encarnada, de poder vivir estas palabras que obviamente siempre nos llevan a algo bueno, ¿no? A desarrollar en nosotros lo mejor, te diría, lo mejor. Alguna vez he leído en alguna página, probablemente dando magisterio social de la iglesia, cuanto más cristiano, más humano. Cuanto más cristiano, más humano. No podemos separar esas dos categorías, ¿no? Soy más humano cuanto más cristiano y más cristiano, más humano, ¿no? Esta cosa de lo que significa realmente vivir esta categoría, que no es menor en estos tiempos que corren, definitivamente. Gracias, Erika, gracias por tu comentario. Dami, tenías la mano levantada, te escuchamos. Sí, una de las cosas que a mí me ha impresionado más de la clase de hoy es el hecho de que cuando estamos hablando de Lucas, ¿no? Yo apenas, disculpen mi ignorancia, Tranquilo. apenas me doy cuenta que no necesariamente no, Lucas no es uno de los primeros 12. Y sin embargo, o sea, es increíble como Lucas, inclusive no, yo creo que él no estuvo presente en la vida de Jesús mientras que Jesús estaba vivo, o sea que él escribe el Evangelio, ¿no? Y no siendo uno de esos appointed, ¿no? O sea, de los primeros 12, pues. Y a pesar de que no lo conoció, o sea, él habla de su palabra y él Ay, te pusiste muda, Dami. Te pusiste muda sin querer. Dami, ok, te pusiste aquí. muda sin querer, tocaste, volviste de nuevo a tocar el mute. Ahora está bien. Prosigue, por favor. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención, de que a pesar de que él no fue uno de los primeros 12,
o sea, los evangelios de él son tan profundos y él habla con tanta claridad, con tanta emoción, como si él de verdad hubiese sido, ¿no? Hubiera estado vivo o lo hubiera conocido directamente a él. Y es lo que hablas tú, que cada cual, o sea, que cada cual tiene como que su propósito, ¿no? Que no necesariamente, o sea, los que van a llegar, los primeros van a ser los últimos, o los últimos van a ser los primeros, tienen más importancia. Y eso es algo que de verdad me llega. Que bueno, yo lo que te sugiero, Dami, si tú puedes, si tienes un ratito, que escuches la clase número 1, en donde yo les explico quién es Lucas y cómo llega a convertirse en el autor de este evangelio. Te va a iluminar mucho en esto que estás diciendo, que tenés toda la razón. Lucas no era un apóstol, Lucas fue alguien que recibió el evangelio muy probablemente de otro, muy probablemente de Pablo, de la comunidad cristiana fundada por Pablo, por San Pablo. Entonces, es bueno que te va a ilustrar bastante el primer encuentro de Lucas, que lo encuentras en YouTube, en Descubriendo la Ternura de Dios. Te va a ayudar mucho a poder entender bien de dónde salió y cómo se produce eso. Pero el evangelio en sí, los 4 evangelios tienden a eso, a que yo pueda incluso preguntarme lo que les decía. Esto, Señor, que nos dices hoy, ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo te experimento yo hoy acá en Miami en el 2023? ¿Cómo experimento este sermón del llano? ¿Qué significa que oraste, me llamaste por mi nombre? ¿A qué? ¿A quiénes? ¿Qué me das? ¿Cuál es mi misión? ¿No? ¿Cómo vivo el espacio sagrado y el tiempo sagrado en mi vida de fe? Todo lo que vimos hoy lo tengo que llevar a mi vida y preguntármelo, porque ahí es donde encarno la palabra de Dios y realmente la uso para hacer esta síntesis que tanto necesitamos, ¿no? Gracias, Dami. Bueno, ¿alguien más? Iraida, buen día. Ay, buen día, mi amor, qué emoción. Qué rico oírte, de verdad. Dios te bendiga, de verdad. Que sos. Muchas felicidades. Bueno, nada, esto es de verdad algo tan grande de poderte tener y poder ser como la base para esas meditaciones más profundas y encuentros con el Señor más grandes. Qué linda que sos. Bueno, esos son piropos. No, es lo que siento. Los de verdad. piropos quedaron grabados también, qué barbaridad. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué linda. Ay, Un beso grande. igual, mi amor. Hola, Patri. Hola, Todas Sandrita, buen día. por Hola, acá ando Sandri, aprovechando este No, fresquito. y sí, el día hermoso. Nada, yo simplemente me quedé con algo en el corazón y dije, bueno, me quedaba con él, pero lo comparto. Cuando hablabas del apóstol, el llamado y la llamada del servicio, el don de cada uno, hoy me quedé ahí enganchada porque en mi caso es selectivo. Entonces sí, qué lindo que usemos el don, pero usémoslo con los que más nos cuesta, porque yo no, con este sí, con este no, o esto no lo hago. Entonces como que hoy me he quedado como que es para todos. No es lo que me queda cómodo o lo que más me gusta. Si hay un don es ponerlo al servicio allá afuera y con el que más me cuesta. Entonces, gracias porque ahí es cuando la palabra te mueve. Gracias a vos por compartirlo, qué lindo, gracias. Gracias, Andri. Bueno, amigos, espero que nos volvamos a encontrar entonces la semana próxima. Tenemos 7 días para meditar, rezar, pensar y prepararnos para el próximo encuentro. Espero que los que han venido hoy por primera vez repitan. Acá los estaremos esperando, si Dios lo permite.
Un cariño grande hasta Chile, pásenla bonito, tengan cuidado de este calor enorme que está haciendo en Argentina y en Chile, toma mucha agua, por favor, se los pido, con estas olas de calor bien fuertes. Sí, horrible, horrible. Gracias, bendiciones. Patricia, que vi en EWTN en español que te vas a presentar esta tarde a las 6:30. Ah, no sabía. Ah, bueno, no sé si es esta tarde, pero decía los miércoles a las 6:30. Bueno, No tengo idea. Yo grabé algo para EWTN Ajá. esta semana, pero no sé cuándo sale. Grabé algo muy chiquito por Benedicto, pero no tengo idea cuándo sale. No me dijeron. No, pareciera que es a lo mejor lo que grabaste antes de los apóstoles. Ah, puede ser, puede ser. Que Yo lo sé van que a todas las repetir. semanas, todos los Ajá. días están armando. Sí, Sí. ok. Ahora ya me Chévere. confirmaron que vamos a sacar, ahora viene la serie de las chicas. Eso, ¿cómo es? Ahora viene la serie de las Mujeres de la chicas. Biblia. Terminamos con los apóstoles, ahora se vienen las mujeres de la Las Biblia. mujeres. Así que me van a decir cuando tengo que ir a grabarlas. Pero bueno, llegó el turno. Así es, bravo. Bravo, Así que Patricia. cuando sepa les digo para que me acompañen desde la oración, porque esos días, bueno, Nani que se acaba de ir, estaba recién en la clase, que Nani me acompaña siempre. Dios mío, que son unos días yo grabo 7 programas por día. Termino, que no sé ni cómo me llamo. Claro, imagínate. El programa se llama Los Apóstoles, esos amigos del Señor. Ah, Pero no sé cuál están pasando, porque la serie era la de los apóstoles. Entonces eran los apóstoles, las parábolas y los milagros. Fueron una cada año. Pero no sé cuál estarán pasando ahora. No tengo idea. Pero sé que la siguen repitiendo todos los días. Sí, no sé cuál, pero alguna repiten. Bueno, Así qué que, chévere. gracias, bueno, les gracias. mando un beso grande, muy fuerte a cada una y un abrazo fuerte, fuerte. Pásenla muy lindo. Gracias, muy gracias. lindo. Dios. Y bueno, algunas las veo esta tarde en la catequesis. Que estén muy bien. Gracias, Iraida, te esperamos el viernes. Iraida, El viernes los peregrinos, no se olviden. Ok. Los Iraida, peregrinos está de este calladita, año a la te casa de esperamos. Sandra. Un beso. Gracias. Ok, un besote. Gracias. Besos. Adiós, Diana, adiós.